Y vamos a explicar un poco en qué consiste este experimento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este experimento? Nosotros primero vamos a determinar la capacidad calorífica de estos tres materiales, que ya determinamos que son aluminio, ¿qué más? Hierro. Aluminio, hierro y plomo. Entonces, para determinar la capacidad calorífica de esto, vamos a utilizar un balance de energías con ayuda, mejor dicho, en un sistema aislado. En este caso, un sistema aislado será este recipiente al que le llamamos calorímetro. Entonces, primero debemos de calcular la capacidad calorífica de este recipiente, y para ello utilizaremos este balance de energía en el que la capacidad calorífica del calorímetro del recipiente que vamos a utilizar, vamos a utilizar un balance de temperaturas de agua caliente que estamos ahora mismo calentando aquí con el mechero de Bunsen, y agua a temperatura ambiente que ya está acá adentro. Entonces hemos medido la cantidad de agua que está ahora mismo a temperatura ambiente dentro del calorímetro, y es aproximadamente 210 mililitros. Igual, de la misma forma, 210 mililitros estamos utilizando del agua caliente. Ahora mismo estamos calentando el agua caliente y tiene que ser aproximadamente a 80, y como pueden ver ya está alcanzando esa temperatura, por lo que ahora vamos a proceder a apagarlo, ¿ya? Y esperaremos a que el termómetro se estabilice más o menos, y a la temperatura en que se encuentre vamos a anotarla. Ya calentamos el agua y el agua caliente lo colocamos dentro del calorímetro con una temperatura de 72.2 grados centígrados. Entonces, ahora esperaremos a que el agua caliente y el agua fría pues se estabilicen, alcancen otra temperatura constante, y con eso mediremos la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio, y posteriormente, gracias a eso, hallaremos la la capacidad calorífica del calorímetro. Ya esperamos un tiempo y vemos que la temperatura se estabilizó en aproximadamente 45 grados con 8. 45.8 grados. No está enfocando bien la cámara, pero ahí lo dejaremos, así que anotaremos esto como temperatura final y en un momento volvemos con los cálculos. Ok, entonces colocamos los datos. Como pueden ver, esta es la masa del calorímetro, peso en total 270.1 gramos, por su capacidad calorífica, que es el dato que vamos a hallar entre la variación de temperatura. La temperatura inicial que medimos, que era 24.9, menos la temperatura de equilibrio, que terminó siendo 45.8. Y lo mismo con más el agua que agregamos fría, que era 210 mililitros por la densidad, ¿no? Esto es 210 gramos por una caloría por gramo por centígrado, ¿no? Pero bueno, ya lo colocamos eso, entre la variación de las temperaturas, que temperatura final 45.8 menos temperatura inicial 24.9, igual al calorímetro, y este es el agua caliente, que también era 210 gramos, porque la temperatura final, que en este caso es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial que medimos cuando lo calentamos en el mechero de Bunsen, que era igual a 72.2. Todo esto dividido pues entre la masa del calorímetro, que era 270.1, y su variación de temperatura, que es simplemente pasar todos los términos del agua para el lado derecho, ¿no? Y despejar la capacidad calorímetro. Entonces, una vez hecho estos cálculos en la calculadora, terminó saliendo este valor, que para el experimento lo redondaremos con 4 cifras significativas. Entonces sería 0.2046 caloría por gramo por variación de temperatura, ¿no? En este caso sería pues Kelvin o centígrado, que es la misma temperatura. Entonces esta terminaría siendo la capacidad calorífica de este calorímetro. Como segunda fase del experimento, mediremos los calores específicos de estos tres objetos. ¿Con cuál empezamos? Con el plomo. Ya, entonces agarramos el plomo, ¿seguro el chiquito? Ya, y lo colocamos dentro de la olla para que se eleve su temperatura. Y aquí ya enjuagamos, por así decirlo, el calorímetro para que vuelva a la temperatura ambiente, y volveremos a medirlo con el termómetro hasta qué temperatura llega acá en este sistema aislado. Y le llené de agua, por lo que ahora procederemos a medirlo en la balanza. Como pueden ver, ahora pesa un total de 645.3.
645.3 gramos, que pues con la diferencia de lo que pesaba originalmente 270.1, hallaremos la masa del agua que está contenida. Volvemos a hacer el balance de energías. En este caso hallaremos la capacidad calorífica del objeto gracias a pues, esta ley de la capacidad calorífica. Y para hallar esta capacidad calorífica, pues ya tenemos la capacidad calorífica del calorímetro, que era este. Y aquí tengo una tabla para más o menos organizar los datos que vamos a necesitar para terminar de hallar el balance. Entonces, como hemos podido medir ahí en la balanza, el calorímetro tiene una masa de 270.1. El agua es la diferencia de lo que pesamos con la masa del calorímetro. En total sería 375.3, y la masa del objeto ya la medimos también, está en nuestro papel, en un momento lo coloco. La cuestión es que ahora la temperatura inicial, ¿no es cierto?, en la que se encuentra este sistema aislado, el calorímetro es de 23.4. Entonces la temperatura inicial tanto para el calorímetro como para el agua es de 23.4. Y del objeto ahora procederemos a medirlo. Después de medir la temperatura a la que se encontraba el objeto, una vez caliente, medimos aproximadamente 72.2 grados. Entonces, esa va a ser la temperatura inicial del objeto, 72.2. Y la temperatura final, no, todavía no, porque esto está caliente. Y la temperatura final vamos a hallarla en un momento en el que el sistema se coloque en equilibrio. Ya, ahora la temperatura alcanzó un equilibrio en aproximadamente 24.8 grados, por lo que esa será la temperatura de equilibrio que notaremos aquí. Ok, una vez hecho todo ese procedimiento, ya guardamos todos los materiales, tenemos todos los datos, ¿no? La temperatura de equilibrio que alcanzó cada uno de los procedimientos, con la temperatura inicial del objeto y la temperatura inicial del agua, del calorímetro con sus respectivas masas, y al final, haciendo todo este balance de energía, ¿no?, y apoyándonos de todos los datos que hemos estado realizando, vamos a hallar las capacidades caloríficas de cada material. Y en el que se los pondré ahora mismo en pantalla. Chévere. Y ahora, estos son los teóricos, unos calores específicos que hallamos en internet. Y ahora pues veremos el porcentaje de error que hemos cometido.